ha parecido bien poder finalizar, quizá el siguiente jueves, después de las conferencias, de un último, porque quiero dedicarme en los últimos versículos brevemente, pero básicamente este es el fin de nuestro estudio que hemos tenido ya durante 2 años. Todo ese estudio está también, me parece que en la página de YouTube de la iglesia, y si usted quiere revisarlo, hemos estudiado versículo por versículo y a veces palabra por palabra en este evangelio. Esto nos va también a llevar a seguir estudiando, y vamos a estudiar el siguiente libro, es el libro de los Hechos. Ahora vamos a Juan capítulo número 21, versículo 15, por favor. Juan 21, versículo 15. Voy a dar lectura solamente hasta el versículo 19, hasta el 22, perdón, versículo 22. Síganme ahí con su mirada. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué aquí? Sígueme. Vamos ahora. Señor, una vez más abrimos tu palabra para ser expuestos a ella. Señor, yo no soy capaz de poder hacerlo, pero por eso es que me pongo delante de ti, para rogarte, Señor, que tú me quites de medio y yo no estorbe a lo que solo tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Señor, úsame, Señor, solamente como un instrumento, y que seas tú, Señor, el que hables a la vida de cada uno de nosotros. Señor, confróntanos, encáranos en esta situación, para poder nosotros reconocer qué tipo de amor tenemos para contigo. Señor, aquí en tu palabra tú vas a enfrentar a uno de tus apóstoles que te había fallado, pero que tú habías restituido. Y ahora le vas a preguntar en 3 ocasiones: ¿me amas? Señor, si tú hicieras esa pregunta a cada uno de manera individual de nosotros aquí, Señor, ¿qué podríamos responder nosotros? Tan llenos de nosotros mismos, con nuestras ocupaciones, tan indispuestos a entregarte a muchas cosas que tú demandas de nosotros. Señor, tú sigues preguntando: ¿me amas? Señor, tú sabes nuestro corazón, pero ruego que nos ayudes a amarte más. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Termina, o el versículo 14 está diciendo que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Han pasado menos de 40 días, según lo estudiado el jueves pasado, desde que el Señor había resucitado, y el Señor se ha manifestado de diferentes maneras a diferentes personas. Una de ellas, y de manera muy particular, el Señor se había aparecido a Pedro. Pedro, quien es uno de los apóstoles,
el apóstol que es más renombrado en los evangelios y el que es más mencionado, debo decir. En su aparición el Señor Jesucristo, hay dos pasajes de la Escritura que nos van a dar una pequeña luz concerniente a que el Señor, después de que había resucitado, aparte de haber aparecido a aquellos caminantes en Emaús, aparte de haber aparecido a María Magdalena, a las otras mujeres, aparte de haber aparecido el Señor a sus discípulos en diferentes ocasiones, también de una manera especial que no nos narra la Biblia, solamente nos va a dar mención en dos textos que quiero mostrarles. El Señor se le apareció a Pedro. En Lucas capítulo número 24, versículo 34, Lucas capítulo número 24, la palabra de Dios nos va a mencionar esto de manera muy sencilla en cuanto a los caminantes de Emaús, y encontramos en el versículo número, el versículo número 34, lo siguiente, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y miren esta mención, porque esto, amados hermanos, solamente va a aparecer una vez más en toda la Biblia, y es una mención de cómo es que el Señor se apareció de manera especial a este apóstol llamado Pedro, porque dice aquí la Escritura, en ese versículo que estamos leyendo, versículo número 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y luego que dice: y ha aparecido a Simón. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar un texto o una narrativa de alguno de los evangelistas que nos vaya a hablar de este encuentro que el Señor ahora ha resucitado, y de manera personal el Señor va a venir a tratar con este discípulo que, debo recalcar, acababa de traicionar al Señor, negándole en 3 diferentes ocasiones antes de que el gallo cantara. Conocemos todo ese texto. Pero también en 1 Corintios, si me acompañan, en el capítulo número 15, nos va a dar otra mención ahora el apóstol Pablo acerca de esto que sucedió, y que, insisto, no tenemos una narrativa de lo que haya sucedido allí. En 1 Corintios capítulo número 15, en el verso 5, dice la Escritura, y leo desde el versículo número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y miren esto: y que apareció a Cefas. Simón, Pedro y Cefas es el mismo. Y aquí nos va a decir la palabra de Dios que de alguna manera el Señor Jesucristo tuvo que venir y tratar con este hombre que probablemente estaba desanimado, desalentado. Él se veía como un traidor, había salido de aquel pretorio, había salido en llanto, había sentídose con una manera, tal vez, discúlpenme la expresión, pero miserable, porque había traicionado a aquel que dijo: yo nunca te negaré. El Señor tuvo entonces en sus apariciones después de la resurrección una aparición especial que es narrada en Lucas y en 1 Corintios, que viene en este caso a este hombre o a este discípulo llamado Pedro, y llega y de alguna manera va a restaurar lo que el Señor tenía que restaurar. Ahora, está allí Pedro, y no nada más está Pedro. Cuando regresamos a Juan capítulo 21, encontramos cómo ahora está Pedro, pero está con los otros 6 discípulos. Hay otros 6 discípulos que nos narra este pasaje, no voy a ir ahí por el tiempo. Pero encontramos que el Señor viene, está en la playa, pone un pescado, tiene pan, los llama, hace el último milagro narrado allí en Juan, y encontramos cómo es que el Señor ahora hace que lancen la red, y después de que lancen la red al lugar donde el Señor les había dicho, sacan esos peces y todo lo que está sucediendo. Ahora, encontramos también algo muy importante. El Señor está y llama a sus discípulos, les da gracias, les da alimento, les permite estar con Él, y
en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido. Es decir, después de que ellos comieron, dice la Escritura que Jesús dijo a Simón Pedro. Es decir, aquí vamos a encontrar cómo es que el Señor va a empezar a tratar una vez más con Pedro. Debo añadir que el Señor ya le había restaurado. Pedro ya estaba allí. En el estudio del jueves pasado, se va a subir esta semana apenas, pero en el estudio de la semana pasada, del día jueves, yo enseñaba cómo es que Pedro estaba en el lugar que Dios le había dicho, pero no estaba en el lugar indicado. Estaban ciertamente allí en Galilea, donde el Señor les había dicho, aún antes de que el Señor diera su vida, y ellos estaban allí, pero no estaban en el monte, ellos estaban ahí pescando. Y observábamos todo eso. Bueno, donde quiero llegar, hermanos, es que cuando leemos ahora en el versículo 15, dice la Escritura que el Señor va a hablar con Pedro de manera personal. Debemos entender que hay otras 6 personas allí, ya que en el versículo número 2 del capítulo 21 dice que estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 de sus discípulos, es decir, eran 7 personas en total. Podemos pensar que entonces está Pedro y otras 6 personas allí con él. Pero de manera singular o de manera personal va a venir el Señor y va a tratar con Pedro, porque lo va a llamar y lo va a llamar por su nombre, y le dice: Simón, hijo de Jonás. Cuán importante, amados hermanos, es saber que Dios, aunque ciertamente trata con toda la humanidad, Dios también trata con nosotros. De manera singular, de manera personal, Dios quiere tratar con usted y conmigo. Hay veces en las cuales Dios va a hablar de manera general para todo su pueblo, para una familia, para algún grupo tal vez de jóvenes, de señoritas. Pero hay ocasiones, amados hermanos, en las cuales Dios va a decir: Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, nosotros podemos ver en muchos textos antiguotestamentarios y aún en el Nuevo Testamento cómo es que el Señor en diferentes ocasiones llegó con diferentes profetas, llegó con Moisés y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies. Es decir, no solamente trató con el pueblo, no solamente trató con la familia, sino que de manera personal Dios estaba diciendo: quiero hablar contigo. Y es increíble porque el Señor mismo preparó el banquete, aquí en este caso, cociendo un pescado, partiendo el pan, dándole de comer, y va a tomar el tiempo para querer Dios tratar con la persona. Hay muchas cosas que en la vida cristiana debemos entender que Dios quiere tratar con nosotros. Hay veces en las cuales las actividades propias de la iglesia nos llevan a nosotros saber que son actividades, por ejemplo, que a veces se planean en la iglesia concerniente a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a las familias, a las misiones, a la economía, a diferentes temas que en la iglesia ocasionalmente tenemos algo que hacer o algo que llevar, pero debemos también saber que hay cosas que en el plan de la iglesia y en el plan de Dios quiere tratar de manera personal. Qué bendiciones que tenemos a un Dios personal. La salvación, amados hermanos, aunque ciertamente la salvación Dios la da a todo el mundo, cuando tú y yo fuimos salvos, fue una salvación personal. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere tratar de manera personal con nosotros. Amén. Aquí podemos entender que el Señor conocía el nombre de Simón Pedro. Por supuesto, él había estado allí cerca de 3 años, ahí convivido, ahí estando con él, había estado de esa manera, pero yo también puedo entender a través de la Escritura que Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí.
Y Dios quiere tratar con usted, con cada uno de ustedes, como jóvenes, como señoritas, hermanos adultos. Y Dios quiere venir y tratar de manera personal. Porque de eso, esa es la vida cristiana. La vida cristiana, hermano y hermana, no nada más es en el hecho de poder asistir como iglesia, a la iglesia, a los cultos, a las conferencias, a lo que debamos llevar a cabo, sino que Dios quiere hablarnos de manera personal a través de su palabra, allí, tal vez en tu sala, en tu comedor, en tu alcoba. Dios quiere hablarte, Dios quiere tomar un tiempo para que tú le escuches, para que tú escuches su voz, escuches su palabra a través de la palabra misma de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación íntima con Dios, pero esto es lo que está sucediendo. El Señor toma a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás. Y de manera personal, insisto, ahora el Señor le va a dar una pregunta a Simón Pedro, que me gustaría, amados hermanos, que de manera singular, es decir, que cada uno de nosotros pudiéramos aplicarlo a nosotros mismos, poniendo nuestro nombre, no suplantando el nombre de Pedro ni nada de eso, sino sencillamente poder entender que Dios pudiera y quiere preguntarnos en esta mañana a cada uno de nosotros: oye, hijo mío, ¿me amas? ¿Me amas? Escucha esto: es el Señor, es el Dios Todopoderoso, el que conoce tus pensamientos, el que sabe lo que vas a decir antes de que lo digas, el que conoce todo lo que hay en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu vista. Todo lo que hay en tu vida, Él lo conoce, pero Él llega y te pregunta a ti: ¿me amas? Amados hermanos, quisiera que en esto meditáramos en esta tarde ya. Quisiera que cada uno de nosotros meditáramos de manera personal qué tanto yo amo a Dios. Qué tanto no estoy hablando de mí como familia, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la sección determinada de la iglesia, sino de mi persona. En mi caso, de mí, de Hugo. Que el Señor viniera y me preguntara: Hugo, y pon tu nombre allí, Perla, Gemma, Has, cada uno de nosotros, y el Señor nos preguntara: oye, ¿tú me amas? ¿Qué es lo que usted y yo pudiéramos responderle al Señor? En este caso, aquí está Simón Pedro. Está, después de que fue reivindicado, el Señor le ha bendecido y ahora le ha visto resucitado, está allí y llega el Señor y de manera personal: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Aquí la traducción, según algunos eruditos y estudiosos en el idioma original, también podría decirse: Simón, ¿me amas más de lo que amas a estos? La intención del Señor, en otras palabras, es lo que encontramos en el gran mandamiento que el Señor nos ha dado y nos ha dejado. El gran mandamiento que tenemos ahí en Deuteronomio, capítulo número 6, donde la palabra de Dios, a través del Señor mismo, va a dejar lo que se conoce como el gran mandamiento para el pueblo de Dios. Porque debemos entender, hermano, que no nosotros como hijos de Dios quiere que le aprendamos a amar a Él más que amamos cualquier cosa o a cualquier persona o a cualquier negocio o a cualquier trabajo. Dios dice en Deuteronomio 6, versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este, amados hermanos, es el mandamiento que Dios le había dado al pueblo, y ahora toca el momento en el cual Dios va a comenzar a tratar con las personas, y llega con Simón y le dice: oye, Simón, tú me amas más de lo que amas a las personas. En otras palabras, podría nosotros aplicarse para
padres. Oye, tú me amas más de lo que amas a tus hermanos. Oye, tú me amas más de lo que tú amas el dinero. Oye, tú me amas más de lo que amas a tus propios hijos. Porque debemos entender, amado hermano, que Dios busca algo de su pueblo, y eso es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y Simón está allí, y Simón está siendo encarado delante del Señor, y el Señor, con un tono de amor, un tono sabiendo lo que está sucediendo, se acerca a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿de verdad me amas? Hermano, yo por supuesto no soy Dios, pero la pregunta es: de Dios a nosotros, ¿me amas? Hermano, quiero que consideres qué tanto amas tú a Dios. Hay gente que dice: no, sí, es que sí, yo amo a Diosito, y esto y aquello. Y el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: sí, este pueblo de labios me ama, pero su corazón yo lo conozco. Yo sé realmente quiénes son. Yo conozco sus intenciones, yo conozco por qué están aquí, yo conozco lo que está sucediendo. En diferentes ocasiones el Señor les dio alimento a muchas personas, y dice la Escritura que muchas personas venían y buscaban seguir al Señor, pero ¿saben por qué le seguían? Algunos le seguían por conveniencia, y el Señor los va a confrontar y les dice: ustedes me siguen porque fueron saciados, porque se llenaron con el pez, con el pan que yo les di, y me están siguiendo por pura conveniencia. Pero hermanos, debemos nosotros analizar nuestra propia vida y entender que es Dios quien nos pregunta: oye, ¿tú me amas? ¿Qué tanto me amas? Y ahí es donde muchos de nosotros tendríamos que sentirnos avergonzados, porque hay cosas que nosotros hemos puesto en prioridad en vez de amar a Dios. Hay cosas que nos ocupan el tiempo, las fuerzas, los talentos, los dones que Dios nos dio, y hay cosas que nosotros decimos: ay, después lo hago. Si son cosas para Dios, hermanos, debemos entender algo. Dios dice: tú me amas. La respuesta de Pedro es la siguiente, en el versículo 15. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí encontramos la respuesta de Pedro, y Pedro era una persona que yo creo sinceramente alguien que amaba al Señor. Alguien que algunas semanas atrás le había dicho al Señor: Señor, yo pondré mi vida por ti. Señor, yo no me escandalizaré con los demás. Yo estaré allí al pie del cañón. Yo no te voy a dejar. Yo voy a estar allí. Y si fue posible dar mi vida por ti, yo lo voy a dar. Y encontramos que después le negó 3 veces. Debemos también saber, hermano, que aquí, en el idioma original, la palabra amor se puede describir con 3 palabras, de las cuales haré uso de 2 palabras griegas. La primera de ellas, que encontramos cuando el Señor pregunta a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas?, es en este caso un amor que el Señor le está diciendo: oye, Simón, hijo de Jonás, tú me agapao. Esa palabra agapao es la palabra amor, pero ese amor es un amor incondicional. Es un amor que está descrito inclusive en la palabra de Dios, porque ese amor es el amor que Dios tiene para con nosotros. En 1 Corintios capítulo número 13 se nos describe el amor, y aquí encontramos la descripción. En el versículo número 4 de 1 Corintios, interpreta el pasaje que estamos viendo, dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia,
justicia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Esa descripción es la descripción de un amor que es un amor ágape. Ese amor que es incondicional, que se entrega completamente. Y el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, tú me amas con este amor incondicional. Pero es importante, y por eso es que quería describir las dos palabras griegas, porque Pedro no le va a responder: sí, yo te amo con ese amor incondicional, sino la palabra que utilizará aquí el apóstol Pedro cuando dice ahí, le respondió: sí, Señor, tú sabes que y ahí dice, amo. La respuesta es allí no un amor agapao, un amor ágape, un amor que nunca deja de ser, un amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, un amor que es sin condiciones, sino que aquí encontramos que el apóstol, en este caso Pedro, le dice: sí, yo te amo, pero con un amor fileo. La palabra allí no es fideo, si tienen hambre, es fileo, fileo. Esa palabra es la palabra amor, pero amor de compañerismo, el amor que puedo tener con mis amigos de la iglesia, con los compañeros de la iglesia, un amor fraternal, un amor que podemos tener en camaradería, un amor que es el amor, parte del amor de Dios, pero este amor no es como el amor agapao. Y aquí el Señor está hablando con Pedro y le dice: mira Señor, tú sabes, yo te amo con ese amor de compañerismo. Cuando escucha eso, el Señor le dice: bueno, apacienta mis corderos. Un cordero es una oveja menor de un año, en otras palabras. Y está hablando de aquellos que son nuevos. Y está aquí tratando con Pedro y le dice: bueno, cuida de aquellos que acaban de convertirse, de esos que son corderitos, pequeñitos, niños en la fe. El versículo 16 ahora dice una vez más, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las mismas palabras, la misma cuestión, y Pedro vuelve a responder. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, se vuelve a repetir lo mismo y las mismas palabras griegas son iguales, idénticas: ágape y fileo. Hermano, lo que quiero decir aquí es que si Dios nos preguntara a nosotros: oye Isaías, oye Eloy, oye Miriam, oye Wendy, oye Damaris, oye, y cada uno de nosotros, tú me amas, ¿qué manera o qué tipo de amor tenemos para Dios? ¿Amor de conveniencia? ¿Amor de comodidad? ¿Amor de, pues sí, pues vengo a la iglesia, pues por eso estoy aquí? Hermano, es que debemos saber, Dios quiere un amor completo. Exactamente, un amor sincero. Esto lo voy a expresar, trataré de expresarlo con un ejemplo y las hermanas nos van a entender en esto. Hermana, y también el esposo, ¿cómo quiere que su esposo le ame a usted? ¿Con todo? ¿O con nada más que esté ahí presente, que sí venga con los niños ahí cuando es necesario? ¿Cómo quiere que su esposo le ame? Sinceramente, y con todo el corazón. Yo creo que no habría una mujer aquí que pudiera decir: bueno, pues sí, está mi esposo, él me ama y todo, y sí, se va luego con unas muchachas por allá, pero todo está bien, me ama a su manera, me ama a su manera. Déjame decirle algo: hay muchos cristianos que aman a Dios a su manera. Habemos muchos cristianos que amamos a Dios a nuestra manera. ¿Cómo le amas? Déjeme decirte algo:
¿Tú crees que Dios te ama? El Dios Todopoderoso dijo en una ocasión, con amor eterno, te he amado. Dios dice que nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, hermanos, es una de las cosas que nosotros podemos saber que es algo real. Dios me ama, Dios me ama. Esta mañana hablaba yo con los líderes, con algunos de los hermanos que vienen a orar todos los domingos en la mañana, y leía ahí en Isaías 43, donde dice: no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amados hermanos, tenemos a un Dios amoroso. Su esencia, su persona es un Dios que irradia amor, que nos muestra su amor. Hermanos, tenemos un Dios que nos ama con todo su corazón, que decidió mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese mismo Dios ahora pregunta: ¿me amas? ¿Qué tanto me amas? Pedro está aquí y está así: Señor, tú sabes que yo te amo con este amor de compañerismo, he estado contigo, he estado así, es un amor fraternal el cual tengo yo contigo. Pero Dios le insiste. ¿Y sabes hasta cuándo le insistió? Dice el versículo número 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con ese amor incondicional, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes, Señor. Y le va a responder: ya no Fileo, sino Ana. Hermano, yo creo que a eso no llegan todos los cristianos. Podemos decir: sí, yo amo a Dios, pudiera ser el joven, sí, yo amo a Dios, yo quiero servirle, yo quiero hacer esto por Dios, yo quiero esto, aquello, y no, pues ahí voy a estar y todo. Pero viene una muchacha que es inconversa, que no conoce de Dios, le llama la atención, y al rato su amor de Dios, su amor por Dios lo cambia por una señorita, o por un muchacho. Que queremos servir a Dios, y Señor, sabes que yo te amo, por favor, dame un trabajo. El Señor en su buena mano extiende su mano de misericordia y te da un trabajo, te da un negocio, te da cosas, y tú dices: qué bendición, ya me está yendo bien, ahora sí, Señor, voy a poder ofrendarte, voy a poder eso. Pero ¿sabes qué? A veces cambias tu trabajo, tu negocio, tu dinero por Dios mismo. Hermano, es que ¿qué tipo de amor tenemos nosotros para Dios? El amor de nosotros muchas veces es un amor que está basado en cómo nos sintamos. ¿Sabes qué es eso? Un amor fidel. Un amor incondicional. Es lo que hizo Cristo. Imagínense si Cristo nos hubiera amado con ese amor de compañerismo. En la cruz del Calvario hubiera destruido a toda la humanidad, se hubiera ido al cielo y dice: yo te amo, pero no hubiera cumplido su obra de redención. La obra de redención y el amor ágape que Dios muestra es que Dios estuvo dispuesto, el Hijo del Hombre estuvo dispuesto a dar su vida completa por ti y ser molido por tus pecados, enteramente. El Señor no nada más te dio una parte. Y yo estoy seguro, hermano, que una sola gota de sangre del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar el pecado de todos los seres humanos. Pero ¿sabes lo que hizo Él? Él fue molido por nuestros pecados. Él fue azotado, herido, él sufrió la muerte, y la muerte de cruz, y Él murió de esa manera. ¿Por qué? Porque Él se entregó completamente. ¿Qué estaba demostrando? Un amor ágape, un amor incondicional. Estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para dar su vida en rescate de nosotros. Él lo hizo así. Por eso pregunta: oye, ¿tú me amas? Oye, joven, ¿tú me amas? Dice el Señor. Queridos hermanos, el Señor nos dice: oye, yo sé que tienes muchas ocupaciones, tienes a tu familia, tienes que ver por tu negocio, tienes que ver por esto, por aquello, pero dice Dios: tú
¿realmente me amas? Aquí vemos a Pedro y cuando menos Pedro respondió, bueno, yo te amo con el amor de compañerismo, pero hermano, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué tipo de amor? Ninguno nos casaríamos si no amáramos ni nos sintiéramos amados. Hermano, usted y yo debemos saber algo. Dios quiere que le amemos. Es allí donde Pedro está allí y le responde al Señor: Señor, tú sabes todo y sabes que sí, que yo te amo con ese amor, que Señor, mira, tú has dado todo por mí, y Señor, yo te amo con ese amor ágape, ese amor completo, ese amor puro, ese amor que nunca dejará de ser. Y es allí donde el Señor va a tratar con Pedro, y en el versículo número 18 va a decirle lo que Pedro había dicho desde tiempo antes. ¿Se acuerdan que Pedro, no voy a ir ahí por el tiempo, solamente les hago recordar, pero Pedro, cuando el Señor le dijo que todos se escandalizarían, Pedro llega y le dice: no, yo pondré mi vida por ti, yo daré todo, yo moriré por ti. Y el Señor le dice, es allí donde el Señor le dice: no cantaré el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Y ahí encontramos cómo es que Pedro dijo: yo quiero dar todo por ti, pero entendemos algo, es que el amor de Pedro no había llegado al nivel para ser sacrificado por Dios. Ahí es donde muy pocos cristianos y muy pocos pastores y misioneros son capaces de llegar. Hace algunas semanas, algunos meses ya, me parece, fuimos a una conferencia de pastores y ahí estaba el pastor Kevin Wynn. Pastor Kevin Wynn tiene la iglesia más grande aquí, iglesia bautista fundamental más grande en México. Cerca de 15,000 personas se congregan ahí. Tiene que hacer 2 cultos y su templo es de 10,000 personas, un templo grandísimo. A él le han dado donaciones económicas muy generosas. En una ocasión, un hermano americano, el pastor Kevin Wynn también es americano, y a él le dijo: oye, Kevin, mira, fíjate, quiero donar $1,5 millones, pero yo no quiero que mi dinero se lo den a los narcos. Lo que le estaba diciendo y lo que entendió el pastor Kevin Wynn fue decir: oye, Kevin, yo voy a donar este dinero para la obra de Dios. Pero debes entender algo, que si alguna vez vienen, porque la obra va a crecer, y usted ve la iglesia allá en México tremendo, pero uno ve esa iglesia, y el pastor Kevin Wynn dijo, bueno, si algún día a mí me secuestran, la iglesia ni mi familia va a dar un solo peso en rescate. Lo que le estaba diciendo ese americano es: yo no quiero que mi dinero que voy a dar se vaya porque paguen un rescate si te secuestran, porque hay muchos secuestros y muchas cosas. Y él dijo, en otras palabras, hizo pacto al inicio de su ministerio, el pastor Kevin Wynn, y dijo: ¿sabes qué? Yo, si necesito morir, voy a morir. Hace algunos meses atrás, cerca de quizá un año, en las noticias empezó a ponerse de moda una vez. Estaba predicando el pastor Kevin Wynn y ahí destruyó una imagen de la Santa Muerte y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y los destruyó ahí y todo eso, los acabó. Y eso ya tenía años, pero se volvió una noticia viral. El punto es de que llegaron un montón de amenazas a él y él dijo: si es necesario que yo muera por el Evangelio, yo voy a morir por el Evangelio. Llegó el momento en el cual en la Ciudad de México llegaron a poner un anuncio de algunos políticos de México para decir: ¿sabes qué? Vamos a reunirnos afuera de la ciudad, afuera de la iglesia, de la iglesia del pastor Kevin Wynn. Y esa noticia se volvió viral, salió en las noticias de todo el país. Y estuvo, tal vez usted la vio, y estaban allí y pusieron todo eso, y dice el pastor Kevin Wynn que habló junto a su familia y le dijo: yo no voy a oír. Si esta es la manera en la cual el Señor me quiere llamar a su presencia, es la manera en la cual voy a morir, sirviendo al Señor. Agarró, puso en orden su casa, como vimos en la escuela dominical,
puso en orden su casa, le habló con la iglesia y les dijo, si algo me pasa a mí, él se va a quedar encargado de esto, él se va a encargar y dejó todo acomodado, todo listo. Llegó ese día a la iglesia, era miércoles, y toda una propaganda que se había hecho, y llegó, y para sorpresa de muchos, había como 10 personas, nada más. Ahora, si usted conoce, y no sé, si alguien es de la Ciudad de México, me dispensa, pero en la Ciudad de México, cuando se vuelve todo eso, alboroto de gente, no voy a usar así, se pone pesado. En las noticias vemos cuando se hacen las manifestaciones y empiezan a romper por acá, por allá. Nada más faltaba que alguien levantara su mano de esos grupos para ir e inclusive linchar a ese pastor. Pero Dios cerró la boca del león. Hermano, qué tremendo que hay muchos hombres que están dispuestos. Y yo conozco muchos hombres americanos que están dispuestos a hacer la obra de Dios y esforzarse, aprender otro idioma, venir, limitarse en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dicho, oye, ¿tú me amas? Y ellos dicen, yo te amo. ¿Qué tanto amamos nosotros a Dios? Hermano, ¿qué tanto tú amas a Dios? Basta una llamada para quitarte tu fidelidad, horas extras, negocios, trabajos, familia. Mira por favor lo que dice ahí en Mateo capítulo número 10. Mateo 10:37. Esto quiero también que lo entendamos, hermano, porque a veces nosotros inclusive ponemos a la familia antes de Dios, y esto no debe ser así. En Mateo 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de Dios. El que ama hijo o hija más que a mí, dice el Señor, no es digno de Dios. Hermano, debemos entender, sí, Dios nos ha dado la familia y debemos amar a los hijos, a la esposa y debemos entregarnos por ellos, debemos cuidarlos, pero nunca debemos pensar que el amor a la familia debe estar sobre el amor de Dios. Y eso es difícil. Un hombre con un llamamiento a la India, uno de los primeros misioneros, llamado William Carey, usted puede buscarlo y leer su biografía. Fue llamado a predicar el Evangelio y cuando iba, llevaba a su familia, a sus hijos y estaban allá y llegando apenas uno de sus hijos muere. Su esposa quedó desanimada y quedó hasta trastornada un tanto en su mente y quedó así. Y William tuvo que tomar la decisión, o yo cuido de mi familia, o yo veo por mi familia, o cumplo el llamamiento que Dios nos ha dado. Habló con su esposa y su esposa dijo, pues si Dios nos ha llamado debemos permanecer aquí. Su hijo se acababa de morir y meses después se muere su esposa y se muere su otro hijo. A lo largo de los años usted viera el ministerio tan fructífero que tuvo este hombre. Fue uno de los que llegó a traducir la Biblia a muchos de los idiomas locales en aquellas comunidades y aldeas donde no había luz, y ahí les resplandeció la luz del Evangelio, porque hubo un hombre, ¿sabes qué?, que estuvo dispuesto a decir y entregar inclusive a su familia por amar a Dios. Yo me imagino ahí el Señor preguntándole a William Carey, ¿tú me amas? Y William dijo, sí, yo te amo. Hermano, es que los hombres grandes de Dios, y ahí podemos contar a Pedro, a Pablo, a Juan, a Timoteo, a Lucas, a hombres que estuvieron dispuestos a dejar sus profesiones, su dinero, sus talentos, todo lo que era para decir, Señor, sí, yo te amo con un amor ágape. Hermano, todos los hombres y mujeres que de verdad van a hacer cosas para Dios son personas que Dios ha tratado con ellos y Dios ha llegado y ha preguntado, a veces a través de pruebas, de circunstancias, de escasez, de momentos difíciles, y Dios llega y dice, así quería que estuviera.
con esta enfermedad, con esta escasez, con esta circunstancia, con todos estos problemas, porque yo quiero tratar contigo una cosa. Oye, Simón, hijo de Jonás, hermano, debes saber que el amor de Dios está sobre ti. Pero qué tanto tú y yo amamos a Dios. Debo decir, hermano, que Dios no quiere tus obras. Pues si tengo tiempo, ahí voy. No le des tus obras a Dios. ¿A alguno de ustedes les gusta comer sobras? Ah, pues mira, estaban comiendo ahí los tacos, pero pues esto sobró, mira, quién sabe quién estaba comiendo por allá, ese señor y ese señor estaban comiendo, pero dejaron ahí 2 tacos mordidos a la mitad. Ah, pues eso. A ninguno les gusta comer sobras. Nunca le des lo que te sobra. Hay quienes en la economía, estos centavitos me sobraron, ay, se los doy. No, Dios, no sé en qué Dios cree, pero el Dios verdadero es un Dios que es digno de recibirlo. Es un Dios grande, es un Dios verdadero. ¿Sabes el contexto de lo que acabamos de leer ahí en Juan? Encontramos que el Señor le había dado de comer, Pedro se había lanzado al mar, le había nadado 91 metros, estudiamos el jueves pasado. Llegó con el Señor, estaba mojado, era de madrugada, era tempranito en la mañana, y había visto la buena mano de Dios y todo, y ahora llega con el Señor, está mojado, está allí. El Señor le dio un lugar donde se secara, le dio un pan de comer y carnita. Amén, ¿verdad? Le dio carnita porque le dio un pescado. ¿Sabes? Dios tiene cuidado de ti. Y Dios te da un lugar donde vivas, te da la comida que tienes, te sustenta con el calor de su presencia y te pregunta, ¿tú me amas? Hermano, el Señor quiere que le amemos incondicionalmente. Les animo, esfuércense en quedarse a los cultos de las 2 de la tarde, esfuércense en leer la Biblia en sus hogares, esfuércense en orar, esfuércense en algo, amar a Dios. Tienes que desvelarte, tienes mucha tarea, joven, y mira, déjame decirte algo, los que ya están entrando a la universidad y todo eso, mira, joven, la universidad no es más grande que Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Tienes que hacer un trabajo y tienes que venir a la iglesia y tú vas a elegir. ¿Sabes en base a qué? A tu amor a Dios. A tu amor a Dios. No es que el maestro sea muy exigente, no es que la universidad, no, es tu amor a Dios. Tu trabajo. Amados hermanos, el Señor dice, me amas. Considéralo a lo largo del tiempo. Y yo creo que tendrías, al igual que yo, que ponerte de rodillas. Yo ayer mientras estaba estudiando, caí de rodillas. Y yo dije que poco amo a Dios. Yo todos los días le pido varias cosas a Dios y una de ellas, Señor, ayúdame a amarte a ti cada vez. Pero me he dado cuenta de algo, me falta mucho para tener un amor a papá para ti. Señor, tú tienes que tratar con nosotros y esforzarnos. Señor, haz tú lo que solo tú puedes hacer. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, amados hermanos, yo quisiera preguntar.